Y después de la proclamación del pasaje bíblico en los 8 idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa, nos disponemos ahora sí a escuchar la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Che avremmo, ci mettiamo alla scuola di alcuni santi e sante che En esta serie de catequesis nos ponemos en la escucha de algunos santos y santas que, como testigos ejemplares, nos enseñan el celo apostólico. Acordémonos que estamos hablando del celo apostólico, esto que nosotros tenemos que tener para anunciar el Evangelio. Un gran ejemplo de santo, Un gran ejemplo de santo, de pasión por la evangelización, lo encontramos hoy en una tierra muy lejana, a saber, en la iglesia coreana. Fijémonos en el mártir y primer sacerdote coreano San Andrés Kim Tae-gon. Es el primer sacerdote coreano. Vosotros sabéis una cosa, que la evangelización de la Corea ha sido realizada por los laicos. Han sido los laicos. Y luego son los santos los que han transmitido la fe. La primera evangelización la han hecho los laicos. ¿Nosotros seríamos capaces de una cosa de este tipo? Pensemos, es una cosa interesante. Uno de los primeros sacerdotes, San Andrés, su vida fue y sigue siendo un elocuente testimonio de celo por el anuncio del Evangelio. Hace unos 200 años, la tierra coreana fue escenario de una durísima persecución de la fe cristiana. Los cristianos eran perseguidos. Creer en Jesucristo en la Corea de esa época significaba estar dispuesto a dar testimonio hasta la muerte. En particular, el ejemplo de San Andrés Kim se desprende de dos aspectos concretos de su vida. El primero es el modo en que tuvo que reunirse con los cristianos, con los fieles. Dado el contexto altamente intimidatorio, el santo se vio obligado a acercarse a los cristianos de forma no evidente y siempre en presencia de otras personas. Así, para identificar la identidad cristiana de su interlocutor, San Andrés utilizaba estos medios. En primer lugar, una señal de reconocimiento previamente acordada. Tú te encontrarás con este cristiano y él tendrá esta señal en su traje. Después, con disimulo, planteaba la pregunta: ¿eres discípulo de Jesús? Como había otras personas observando la conversación, el santo tenía que hablar en voz baja, diciendo solo unas pocas palabras, las más esenciales. Así, para Andrés Kim, la expresión que resumía toda la identidad del cristiano era discípulo de Jesús. ¿Tú eres discípulo de Jesús? Pero con la voz baja porque era peligroso. Estaba prohibido. En efecto, ser discípulo del Señor significa seguirle, seguir su camino. Y el cristiano es uno que predica el testimonio de Jesús. Cada comunidad cristiana recibe del Espíritu Santo esta identidad. Y así la Iglesia entera, desde el día de Pentecostés. En este espíritu que recibimos,
se crea la pasión por la evangelización. Es un don del Espíritu que nos da. Y aunque si el contexto circundante no sea favorable, no cambia. Al contrario, adquiere aún más valor. San Andrés Kim y otros creyentes coreanos han demostrado que el testimonio del Evangelio, dado en tiempos de persecución, puede dar mucho fruto para la fe. Veamos ahora un segundo ejemplo concreto. Cuando aún era seminarista, San Andrés tuvo que encontrar la manera de acoger en secreto a sacerdotes misioneros del extranjero. Esto no era una tarea fácil, pues el régimen de la época prohibía terminantemente la entrada en el territorio a todos los extranjeros. Por eso, antes de esto, era tan difícil encontrar un sacerdote que fuera a misionar. La misión la han hecho los laicos. Una vez, pensar en esto que ha hecho San Andrea. Una vez caminó por la nieve, sin comer, durante tanto tiempo que cayó al suelo exhausto, corriendo el riesgo de perder el conocimiento y congelarse allí. En ese punto, oyó de repente una voz: «Levántate, camina». Al oír esa voz, Andrés se despertó, viendo como una sombra a alguien que le guiaba. Esta experiencia del gran testigo coreano nos hace darnos cuenta de un aspecto muy importante del celo apostólico, a saber, el valor de volver a levantarse cuando uno se cae. Pero los santos caen, sí. Desde los primeros tiempos, pensar en San Pedro. Ha tenido la fuerza de Dios y se ha levantado. San Andrés tenía esta fuerza, cayó físicamente, pero tenía la fuerza de caminar, caminar y caminar para llevar su mensaje hacia adelante. Por difícil que la situación pueda ser difícil, incluso a veces puede parecer que no deja espacio para el mensaje evangélico, no debemos rendirnos y no debemos renunciar a perseguir lo que es esencial en nuestra vida cristiana. Es decir, la evangelización. Este es el camino. Y cada uno de nosotros puede pensar, pero mira estos grandes. Y pensemos en nuestro pequeño. Tenemos que hablar de Jesús y evangelizar con el corazón lleno de alegría, lleno de fuerza. Y esto lo da el Espíritu Santo. Nos preparemos hoy para recibir el Espíritu Santo en San Pentecostés. Y pidamos la gracia. La gracia es el coraje apostólico, la gracia de evangelizar, de llevar hacia adelante siempre el mensaje de Jesús. Gracias. Acabamos de escuchar la catequesis del Santo Padre en italiano. A continuación escucharemos los resúmenes en los 7 idiomas restantes, empezando por el francés, como estamos escuchando ahora mismo, donde cada uno de los monitores explicará que al final de la catequesis se recitará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Et puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants. Estamos escuchando al monitor francés y dentro de poco el pontífice dirigirá sus saludos a los fieles de lengua francesa. Vous avez apporté à cette intention. Voici maintenant un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous sommes toujours à l'école des saints et des saintes qui ont été des témoins exemplaires et qui nous enseignent le zèle apostolique. Saint André Kim,
martyr et premier prêtre coréen, est un bel exemple de passion pour l'évangélisation. Hoy el Papa Francisco ha reflexionado sobre la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. En concreto, en la catequesis de hoy, la 14ª dedicada a este ciclo, el Papa ha presentado el testimonio de San Andrea Kim Taegon. San Andrea Kim, mártir y primer sacerdote coreano, es un bello ejemplo de pasión por la evangelización. Hace 200 años la tierra coreana, ha dicho el Papa Francisco, fue escenario de una dura persecución contra la fe cristiana. En este contexto, San Andrés Kim, para identificarse ante los fieles sin ser denunciado, solo pronunció las palabras discípulo de Jesús, expresión que resume la identidad cristiana. Sous la neige, après une longue marche sans manger, Saint André entendit une voix. Lève-toi et marche. Il se releva et il entrevit une ombre qui le guidait. Cette expérience révèle un aspect très important du zèle apostolique. Il faut avoir le courage de se relever quand on tombe et ne jamais renoncer à continuer à évangéliser, même dans les contradictions et les situations difficiles. La résurrection du Christ est le mystère où s'enracine la possibilité. El Papa ha explicado hoy lo difícil que era en aquella época evangelizar. De hecho, ha dicho que fueron los laicos los que empezaron la evangelización en esta zona del planeta. Saludo cordialmente a las personas de lengua francesa, especialmente a los jóvenes que han venido de Francia y a los peregrinos de Bélgica. Hermanos y hermanas, para ser misioneros y testigos del Señor, pidamos al Espíritu la fuerza para perseverar en las pruebas y poder levantarnos después de las caídas. Que Dios les bendiga. Y ahora el monitor está traduciendo el saludo del Papa a los fieles franceses. Frères et sœurs, pour être missionnaires et témoins du Seigneur, demandons à l'Esprit de force de toujours nous aider à persévérer dans l'épreuve et à nous relever après les chutes. Que Dieu vous bénisse.